Sí, ya lo tienen. ¿Está en la diapositiva? Sí, obvio. Ah, ok. Esto que ven acá, acuérdense que nosotros tenemos una conducción eléctrica del corazón. Y tenemos, ¿qué? El tabique. Ok, mi marcapaso, ¿cómo se llama? Nudo sinoauricular. Exacto, tenemos a nuestro nodo sinoauricular, el cual participa como nuestro marcapaso. Y luego nosotros tenemos a un segundo. ¿Cómo se le llama? Nudo sinoauriculoventricular. O intraventricular. Ahora bien, acuérdense que cuando nosotros hablamos de conducción eléctrica tenemos que recordar nuestras ramas nerviosas. Tenemos las de arriba, acuérdense que tenemos a nuestras ramas de Bachmann. Tenemos entonces las que pasan por el tabique intraventricular, que se llaman ¿cómo? Y las que salen de la punta hacia las paredes. Purkinje. Acuérdense que nosotros tenemos una diferencia de 0.5 segundos entre el marcapaso del nodo sinoauricular y el nodo auriculoventricular. Acuérdense que nosotros tenemos que tener ese detalle para poder entender el desfase en lo que vamos a explicar en un rato más, que se llama polarización y despolarización. ¿Vamos bien? Cuando nosotros hablamos de una carga eléctrica dentro del corazón, tenemos que entender entonces ¿qué? Tenemos que entender que cada vez que nuestro corazón va a hacer sístole y diástole, no es por magia, es por intercambio de dos minerales. ¿Cuáles son mis dos minerales? El potasio y el fúrico. Exacto. Nosotros necesitamos dos minerales para poder realizar este movimiento que se llama sodio y potasio. Esto que están viendo acá es solamente un diagrama, no es un electro. Es un diagrama de los milivoltios en los cuales se genera la cantidad eléctrica dentro de las células cardíacas o los cardiomiocitos. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de que yo a un paciente le realice un electrocardiograma? Bueno, primero evaluar el ritmo cardíaco. Tenemos que detectar alteraciones del ritmo, al cual se le conocen como arritmia. Siempre que hay un cortocircuito en esa conducción eléctrica, se le va a denominar arritmia. También tenemos taquicardias. Las dos, ¿cuánto tiene que ser el parámetro de la frecuencia cardíaca para que yo diga que es taquicardia? Arriba de 100. ¿Sí? ¿Y bradicardia? Abajo de 60. Exacto. Vamos bien. Entonces también voy a tener taquicardias, bradicardias y latidos irregulares, los cuales conocemos como fibrilación. Ahora bien, también tenemos que nos va a servir para diagnosticar enfermedades de arterias coronarias. Algo que es muy común en pacientes con dislipidemias, que son los taponamientos en arterias coronarias, que es lo que les había platicado. Generalmente nosotros esto lo podemos distinguir principalmente por algún tipo de necrosis focalizado. Si en alguna parte en específico del corazón ha existido alguna isquemia, lo voy a detectar en mis trazos del electrocardiograma. Esto pueden ser con signos de un infarto agudo del miocardio, que es muy común, y este puede mostrarme qué arteria está obstruida. Solamente es cuestión de entender en dónde, por qué y para qué aparece cada segmento. Ahora bien, esto que ven acá son todas nuestras arterias, prácticamente las coronarias, y cada una va a tener un enfoque distinto. Nuestro electrocardiograma nos da la ventaja de que nosotros podemos agarrar a nuestro corazón y verlo en 360 grados sin necesidad de extraerlo. Al final del día, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos a nuestro electrocardiograma, no solamente nos ayuda para eso, también para detectar problemas estructurales. ¿A qué nos referimos con problemas estructurales? También nos dice que nos va a ayudar a entender si hay agrandamiento en cavidades cardíacas. Y algo que es muy común que podemos incluso detectar es algo que se llama cardiomegalia, por poner un ejemplo. Evaluar también la conducción eléctrica, como les había comentado, si hay problemas en este tipo de conducción. Esto que ven acá, ¿qué creen que es? Son los puntos donde se colocan los focos cardíacos. Los focos cardíacos para saber en dónde van a colocar. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, hay un detalle. ¿Qué ven acá? ¿El corazón? Esto que ves acá
es un corazón grande, cardiomegalia. Estos dos son imágenes de pacientes que han presentado cardiomegalia. Para que yo haya llegado a hacer esto es porque ya me lo detectó un electro. Cuando ustedes saben entender y comprender bien un electrocardiograma, pueden incluso darse cuenta desde ahí, y esto solamente es para confirmar lo que ya les había dicho el electrocardiograma, que entendemos, pues una cardiomegalia. Ahora bien, el funcionamiento del electrocardiograma pues se basa simple y sencillamente ¿en qué? En un principio físico clave que es el corazón generando impulsos eléctricos que se van a propagar por todo el cuerpo. ¿El cuerpo de quién? Del corazón. El electrocardiograma capta esas pequeñas señales de energía y es lo que nos va a dar. Ahora bien, hay algo que también ustedes ya a estas alturas ya sabemos y no nos vamos a meter tanto en esto. La coordinación eléctrica del corazón es funcional y es algo que yo siempre les dije y se los he dicho. Acuérdense que las aurículas se contraen primero que los ventrículos, exactamente. Tenemos un desfase por segundos o micras de segundos. Generalmente cuando nosotros hablamos de intercambios eléctricos dentro de las células cardíacas, es este desfase que me permite poder detectar en dónde está el daño en los segmentos que me va a señalizar el electro. Ahora bien, estos problemas se pueden llevar, como les dije, por arritmia, bloqueos. ¿Por qué bloqueos? Porque las arterias coronarias, al bloquearse, dejan de suministrar ¿qué? Oxígeno, y es lo que me provoca isquemia. ¿Vamos bien? Sí. Ahora bien, esto es lo que ustedes ya saben, que se denomina como conducción eléctrica. Ahora bien, acuérdense bien, cada vez que nuestro corazón hace esto, aquí necesito que si me pongan un poquito más de atención para que no se me vayan a hacer bolas, para que entiendan cuándo es repolarización y polarización. Vamos a adelantar tantito. Esto que ven acá son los términos de despolarización, ya sea auricular, ventricular y algo que se llama repolarización. Quizá esto se les va a hacer quizá un poquito complejo ahorita, pero ahorita se lo voy a explicar. A ver, bueno, nosotros hablamos de repolarización y despolarización. Tenemos que entender que nos va a dar un segmento. ¿Qué es un segmento? Un segmento son estos. Un segmento es una interpretación de la conducción eléctrica que se va a ver representado en letra. Tenemos primero la P, después la Q, después la QRS, después la S, la ST y al final tenemos algo que se llama despolarización. A ver, en este caso no vamos a llegar al punto de interpretarlo, solamente necesito que entiendan cómo se ve un electrocardiograma normal y de dónde viene qué cosa. Cuando nosotros hablamos que tenemos primero la P, tenemos que entender que lo que nos está indicando en ese caso es la despolarización auricular. ¿Cómo se da una despolarización? Ok, una despolarización es, como yo se los había dicho hace ya algunas clases, es que nosotros dentro de la célula, se los voy a explicar de esta manera, pero muy bien. Imagínense que ustedes tienen un vasito con agua, ¿ok? Este vasito tiene electrolitos, el agüita. Si yo pongo un monitor para detectar cuánto es lo que me da de carga eléctrica cada electrolito que tiene acá, ¿cuánto sería? ¿O cuánto se les ocurre? Van a ser iguales. ¿Por qué? Porque los dos están dentro del mismo líquido que contienen la misma carga eléctrica. ¿Vamos bien? Por eso es de que los dos me darían la misma lectura. Pero si ustedes agarran un pedacito del músculo cardíaco y se lo conecto aquí, va a cambiar ahora. ¿Qué cambia?
caso, nosotros siempre la carga eléctrica del músculo cardíaco siempre es de menos 90 milivoltios. Lo van a entender en la siguiente fase. Cuando este tiene la cantidad de menos 90 milivoltios, es porque es menor a comparación de la cantidad de energía que hay alrededor del agua. ¿Te van entendiendo? Ahora entonces sí voy a poder leer ese cambio de conducción eléctrica o ese cambio de conducción de electrolitos. ¿Cuáles son mis dos electrolitos? Pues son sodio y potasio. Ahora, cada vez que entra y sale sodio y potasio, se da esa carga eléctrica, que lo voy a interpretar como, por ejemplo, ¿lo van entendiendo? Es la despolarización auricular. Exactamente, ¿vamos bien? Sí. Ahora bien, esto que ven acá es prácticamente en donde se inicia la carga de energía dentro de las células cardíacas. Por eso me dice que es menos 85, generalmente es menos 85, menos 90, siempre es la base. Y esto que ven acá es entonces lo que les estoy diciendo que se llama despolarización rápida o despolarización lenta. Cuando hablamos de despolarización rápida es porque las células ya se cargaron de los electrolitos y tienen tanta carga eléctrica que ahora la tienen que liberar. Y al liberarla, mandan la corriente eléctrica hacia las ramas de Bachmann para que las aurículas se contraigan. Y ese va a ser mi primer segmento, al cual se le denomina P. ¿Vamos bien? Acuérdense que entonces del nodo SA se va a ¿qué nodo? Exactamente. Ahora, ahí es donde se le va a llamar entonces fase 2, porque es la despolarización lenta. Ahora, ese nodo lo que va a hacer es mandar ahora su descarga eléctrica hacia lo que es ventrículos. ¿Vamos bien? Sí. Y de ahí, ¿qué nos va a dar? Pues nos da el siguiente segmento, que es el Q. Cada uno de los segmentos que vamos a encontrar en el electrocardiograma está diciéndonos específicamente de dónde está saliendo esa toma eléctrica. Específicamente nos dice de qué área cardíaca nos está saliendo esa carga eléctrica. Ahora bien, ¿qué sucede entonces? Cuando nosotros tenemos la Q, R y S, es porque ya la descarga eléctrica salió del nodo intraventricular, se fue hacia el tabique intraventricular y llegó al ápice. Solamente al ápice o a la punta cardíaca. Va de nuevo. Salió del nodo. Acuérdate que nosotros tenemos acá el primero que es marcapaso, luego tenemos acá el segundo marcapaso, ¿verdad? Acá tengo mis ramas de Bachmann y aquí tengo acuérdense que de acá 0.5 segundos de diferencia a que le llegue la carga eléctrica. Entonces, cuando ya se cargó y libera la carga eléctrica, la manda únicamente sobre el tabique intraventricular. ¿Vamos bien? Y ese se va a marcar con el QRS. ¿Vamos bien? ¿Lo van entendiendo? Ahora bien, ¿qué sucede? Como aquí ya llegó y se va apenas a llegar a la punta y al ápice, se queda unos segundos ese músculo cardíaco sin energía. Y esa es la que nos va a marcar esta meseta que se llama S. Ahora, de S a T es cuando entonces ya se le llama repolarización, perdón, porque como ya esas células tuvieron energía y ya se descargaron, ahora ya tiene que volver a cargarse. Y esa es la que nos va a dar la última, lo que es el segmento T.
¿Vamos bien? Bien, cada uno de los segmentos que nosotros tenemos, como se los había dicho, esto es solamente la parte frontal del corazón. Nosotros en el electrocardiograma no solamente tenemos este segmento, y este segmento, ¿quién nos los va a dar? Algo que nosotros llamamos como vectores. Estos vectores son los que conocemos, que son del B1 al B ¿qué? Exactamente. Nosotros tenemos del B1 al B6. Y estos vectores lo único que van a hacer es darnos entonces la lectura de la parte frontal del corazón. Acuérdense que el corazón tiene diferentes caras. ¿Cuáles son las caras del corazón? Interior. ¿Tenemos cuáles? A ver, tenemos 5 caras. Anterior, posterior, medio. ¿Cuáles? Internas, externas. ¿Cuáles son las caras del corazón? Tenemos la diafragmática, la superior, la pulmonar izquierda, pulmonar derecha. ¿Ok? ¿Ya? ¿Por qué necesito saber esto? Porque, a ver, sí, tenemos solamente del B1 al B6. Y esos son los únicos que nos van a dar las primeras lecturas frontales del corazón. Sin embargo, también tenemos unas que se llaman derivaciones, que aparecen como D1, D2 y D3, ¿verdad? ¿Estas en dónde van? En las manos. Derecha, Derecha, izquierda y en el pie. ¿Y estas en dónde van? En las En los intercostales. Exactamente. Sin embargo, a ver, hay que acuérdense de algo. Tenemos que el B1 y el B6 solamente nos va a dar la lectura de dónde, de esta parte del frente. Pero va de nuevo, yo no puedo sacar el corazón del paciente y decir, ah, no, mira, como que si te andabas infartando, compa, ¿verdad? Como yo no puedo hacer eso, las derivaciones me van a formar un triángulo, ¿verdad? ¿Cómo se le llama este triángulo? Claro, tenemos a nuestro triángulo de Einthoven. Y nuestro triángulo de Einthoven, ¿qué nos dice? Que si nosotros sumamos D1 más D2, nos tiene que dar el resultado de D3. Esto, ¿qué es lo que nos indica? Estas derivaciones de D1, D2 y D3 son esas que colocamos en las muñecas y en el tobillo. ¿Vamos bien? Al formar ellos un triángulo, nos permite la lectura entonces de ahora qué, de algo que se conoce como ABR, ABL y ABF. En este caso, ¿qué sucede? El electro nos permite ahora darle la vuelta al corazón y poder ver su cara posterior. ¿Vamos bien? ¿Duda con esto? Ok, ¿cuáles son los lugares en los que se pone B1 a B6? ¿Cómo? ¿Cuáles son los lugares en los que se coloca B1 a B6? Espacio intercostal. ¿Cuál? Derecho. Segundo espacio intercostal derecho. Aórtico pulmonar. ¿Segundo espacio? Segundo espacio intercostal. ¿Segura? Cuarto. ¿En qué lugar van? Ya vieron el electro, ¿no? En el cuarto. Qué En el raro, cuarto. ¿sí escuché hace rato que ya lo habían llevado? Aquí traen mío. Cuarto paso intercostal. Allá. Que habían llevado la teoría, ¿no? Es cuarto. Cuarto paso intercostal. B1, ¿en dónde va? En el cuarto. En el cuarto. ¿En el cuarto de quién? En el cuarto espacio intercostal. ¿De qué lado? Del lado derecho. ¿Y el B2? Cuarto espacio intercostal, pero del lado izquierdo. Del lado izquierdo. ¿B3? ¿B4? ¿No? Quinto espacio intercostal. ¿Del lado? Izquierdo. ¿Y el tercero? Quinto espacio intercostal. Derecho.
Acuérdense que el número 3 va entre el B2 y el B4. Por eso generalmente nos saltamos del B2 al B4. El B3 los dejamos hasta el final porque queda justamente en medio. ¿Ok? ¿Cuál me falta? B5. ¿Dónde va? El quinto espacio intercostal. Del lado izquierdo. Ajá, de la izquierda. ¿Línea qué? A ver, hasta ahí ustedes me están dando media información. Línea media clavícula. ¿Segura? B5. ¿En dónde va? Se va de aquí. acá. Es del lado izquierdo, pero no me acuerdo de qué lado. ¿Ya lo llevaron, no? Fue una pintadita. Ahora, ¿qué justificación? ¿Y el B6? Tenemos línea media, a ver, la B6 va en la línea media axilar y luego tengo el B5 que va en la línea media anterior. Acuérdense, ustedes no me pueden dar ya lo que son las ubicaciones a medias. ¿Vamos bien? Ahora bien, el término correcto sería paraesternal. Cuando hablamos del B2 sería paraesternal o del B3 sería paraesternal. ¿Vamos bien? Ok. Cuando entonces nosotros colocamos nuestros dispositivos, tenemos que ver entonces que tenemos cómo sé que está bien colocado, no un vector. Porque al momento de colocarlo en el electrocardiógrafo, se ve, y es un término quizá un poco vulgar a nivel médico, pero se ven los trazos sucios. ¿A qué nos referimos con trazos sucios? Un trazo limpio se tiene que ver de esta manera. Un trazo limpio se tiene que ver bien marcado sus marcas, sus ondas, se tiene que ver bien marcado. Sucio es que me aparezcan así. A eso se le denominan segmentos sucios. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando entonces de lo que es el intercambio del sodio y del potasio, tenemos que entender que dentro de la célula cardíaca, como se nos había comentado, primero tenemos la entrada de sodio y de calcio. Generalmente cuando nosotros tenemos nuestra bomba cardíaca es que ingresan ¿cuántas moléculas de sodio? ¿Y cuántas moléculas de calcio salen? Eso los había dicho. ¿No? Entran dos y sale una. Entran dos y sale una. Esto que ven acá, todo esto que están viendo acá, se lleva por micras de segundo. Son de 0.02 micras de segundo para el llenado de sodios o electrolitos en las células cardíacas o en los cardiomiocitos. Ahora bien, nosotros para entonces tenemos que el B1 lo vamos a encontrar en el cuarto espacio intercostal del lado derecho, el segundo lo vamos a encontrar en el cuarto espacio intercostal del lado izquierdo, el B4 lo vamos a encontrar en el quinto espacio, línea media clavicular, y el B3 entre el B2 y el B4. El B5 lo vamos a encontrar en la línea media anterior axilar en el quinto espacio intercostal. Y el sexto lo vamos a encontrar en el quinto espacio intercostal, línea media axilar. ¿Vamos bien? Y ahora bien, ¿en dónde vamos a colocar nuestras derivaciones? Nuestras derivaciones vienen por colores generalmente. Y tenemos uno que es de color Neutro, es el neutro. ¿Para qué me sirve ese? ¿Amarillo? Parece tierra, digamos. Ok. ¿Y eso qué quiere decir? Ahora dímelo, enfermera. Para neutralizar ¿A quién? a los demás. ¿Por qué? Dímelo como enfermera. Allá también tengo más enfermeras. ¿Cómo me lo explicarían ustedes? ¿Para qué sería ser negro sin ser racista?
A estas alturas de la vida hay que tener cuidado con todo. No vayan a decir que soy racista o xenofóbica. Entonces, ¿para qué me sirve el negro? Y hablo del electrón. ¿De veras? Para hacer tierra. Para hacer tierra. Pero en enfermero Yori. A ver, sí, en pocas palabras, como dice la compañera, sería para hacer tierra. Sin embargo, sí, es un neutro. ¿Qué quiere decir esto? Este nunca nos va a dar lectura. Por esa razón es de que nosotros solo tenemos 3 derivaciones. Que les dije, tenemos el de 1, de 2 y de 3. Estos son los únicos que nos van a formar nuestro triángulo de Beethoven. Este por sí solo no nos va a dar ninguna señal, no nos va a dar ninguna lectura. Simplemente sirve para sostener la electricidad de estos 3. ¿Ok? Es como cuando ustedes en su casa tienen un tubo que hace tierra, literal, porque está en tierras. Este es para que no haya fuga de energía, sino fuga eléctrica. Al final del día, yo lo que estoy aquí leyendo a través de un electrocardiógrafo, pues es conducción eléctrica, es electricidad al final del día. Ahora bien, nosotros tenemos entonces que colocarlos, tenemos para poder colocar, estos tienen su por qué, su para qué y su dónde y por qué sí y por qué no. No es nada más colocar por colocar. Por ahí anda un meme de una persona que tiene férula y tiene yeso y ahí le pusieron su derivación. Algún día le encontrarán ahí su derivación. Ahora bien, nosotros tenemos, por ejemplo, también ligeros, tenemos en el electrocardiograma diferentes patologías, como se los dije, tenemos bradicardias, taquicardias ventriculares, ya sean polimórficas, que eso no nos vamos a meter tanto. Tenemos la supra, tenemos obviamente también sin pulso. Cada una de estas tiene una definición y un número en específico. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de taquicardia supraventricular, a esta altura ustedes ya saben más o menos en dónde se va a encontrar. Si me dice supraventricular y me dice taquicardia, ¿qué es? Sí, se localiza donde está el ventrículo, pero no hasta abajo, sino un poco más arriba. Saliendo como de después de las aurículas. Aquí. ¿En dónde está tu taquicardia supra? Yo la pondría donde dice lo ventricular, hacia abajo un poco. ¿En dónde está? Entonces, a ver, tu supraventricular. ¿Por allá? Yo la pondría por ahí. Y si hablo de taquicardia, ¿qué quiere decir? Pues que solo tiene el corazón más rápido de lo que dice. ¿Pero todo el corazón? Exactamente. Los fallos cardíacos pueden ser por partes, así como los infartos pueden ser complementarios. Hoy uno que tenemos, como les dije, que es el infarto al miocardio, es porque tenemos en zonas específicas. Las patologías, tanto bradicardias, taquicardias, los taponamientos o los bloqueos, se pueden dar por zonas específicas del corazón. Un infarto no es global. Un infarto puede ser focalizado o localizado. Y esto va de nuevo, ¿quién me lo va a demostrar? Mis segmentos del electrocardiograma. ¿Duda hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Duda? No. ¿La entendieron? ¿Qué no la entendieron? Sí, vamos. ¿Sí o no? Ver el corazón No, pues si ustedes estaban bien adelantadas, que quieren volver a ver el corazón. Bueno, vamos a ver las partes del corazón. No, pues, sácate. Ok, con esto tenemos suficiente, ¿verdad? Perfecto, para irnos a hacer la práctica.